al pago de un tributo. Entre las principales infracciones fiscales respecto o relacionadas con las obligaciones tributarias formales, encontramos en primer lugar la establecida en el artículo 38, que es la omisión de presentación de declaración jurada. Recuerden ustedes que el artículo 11 de la ley 11.683 exigía a los contribuyentes la realización de la determinación tributaria y la presentación de la declaración jurada. Por ende, el no cumplimiento de esta obligación formal hace incurrir al contribuyente en una infracción. Por otra parte, tenemos la infracción consistente en el incumplimiento de presentar declaraciones juradas informativas. A su vez, tenemos la violación genérica de las leyes de naturaleza tributaria que está establecida en el artículo 39 de la ley 11.683. Luego tenemos que enumerar todas las infracciones que están previstas en el artículo 40 de la Ley de Procedimiento Tributario. En primer lugar, no llevar, no entregar o no emitir factura, no llevar registraciones contables ni anotaciones de las adquisiciones de ventas o de servicios, no estar inscripto como contribuyente, encargar o transportar mercaderías sin documentación respaldatoria, no poseer o conservar facturas que acrediten cada una de las compras de ventas o servicios y por otro lado, no poseer los instrumentos de medición en condiciones o los instrumentos de control de la producción en adecuado mantenimiento. También existe otra infracción que habitualmente la realizan los consumidores finales, que es la no solicitud de factura, ticket o cualquier otro comprobante que documente una operación de venta, una operación de compra o una prestación de servicio. Las sanciones que prevé la ley 11.683 respecto de estas infracciones tributarias formales son las siguientes. Son todas sanciones de naturaleza pecuniaria, salvo la establecida en el artículo 40. Respecto del artículo 38, es decir, por la no presentación de la declaración jurada, la multa oscila entre 200 y 400 pesos. En el caso del agregado al artículo 38, la multa oscila entre 1.500 y 9.000 pesos. En el caso del artículo 39, la multa oscila entre 150 y 2.500 pesos. Para todas las infracciones contempladas y enumeradas en el artículo 40, la multa oscila entre 300 y 30.000 pesos, pero además le agrega una clausura de 3 a 10 días del establecimiento o local donde se realiza la actividad. Y por último tenemos la infracción prevista en el artículo 10, que era la no solicitud de un ticket o una factura por parte de un contribuyente, por parte de un consumidor final. En este caso la multa oscilará entre los 20 y los 2.500 pesos. No obstante todo lo que hemos analizado, la propia Ley de Procedimiento Tributario en el artículo 49 establece un régimen de exhibición y reducción de sanciones. Veremos cómo, por ejemplo, si el contribuyente decide aceptar el requerimiento del fisco y reconoce la obligación debida antes de que se le corra la vista del artículo 17, podrá reducir la multa a 1/3 del mínimo legal. Si, en cambio, reconociere la infracción y aceptare y decidiere realizar el pago una vez corrida la vista y antes de su primer vencimiento, la multa se reducirá a 2/3 de su mínimo legal. Pero si recién el presunto infractor reconociere la infracción y decidiere pagar una vez resuelto el procedimiento de determinación de oficio, la multa se reducirá al mínimo legal. Por otra parte, respecto de los artículos 45 y 46, es decir, de la omisión de pago de impuestos nacionales y de la defraudación fiscal genérica, si el monto adeudado no superare los 1.000 pesos, no se aplicará sanción. Para ello se requerirá que exista un pago voluntario y que debe realizarse antes del vencimiento de la vista del artículo 17. Por otra parte, tenemos en el caso de los artículos 39 y en el caso de las infracciones del artículo 40 que si el contribuyente o el infractor reconociere la materialidad de la infracción, las sanciones se reducirán por única vez al mínimo legal. Las multas impuestas por el fisco deberán ser abonadas dentro del plazo de 15 días de su notificación. Ahora ingresaremos al derecho penal tributario delictual. Vimos recién
que el derecho penal tributario en general se dividía en dos grandes ámbitos. Por un lado, el derecho penal tributario contravencional, que estaba regulado específicamente en la Ley 11.683, y por otro lado, teníamos el derecho penal tributario delictual, que estaba regulado en la Ley 24.769. Básicamente, la Ley 24.769 distingue o crea tres clases de delitos. Por un lado, los delitos tributarios, por otro lado, los delitos relativos a la seguridad social, que escapan al análisis y al contenido de esta materia, y por otro lado, los delitos fiscales comunes. Los delitos tributarios principales son los siguientes. Por un lado, la evasión simple, establecida en el artículo 1 del citado precepto legal. Por otro lado, la evasión agravada, luego el aprovechamiento indebido de subsidios, posteriormente la obtención fraudulenta de beneficios fiscales y por último la apropiación indebida de tributos. Luego tenemos los delitos fiscales comunes, que son la insolvencia fiscal fraudulenta, la simulación dolosa de pago y la alteración dolosa de registros. La evasión simple. La evasión simple es el delito cuyo hecho punible consiste en evadir total o parcialmente por acción u omisión fraudulentemente el pago de un tributo nacional por un monto superior a 100.000 e inferior a 1.000.000 de pesos. Siempre que mencionamos sumas de dinero, debemos hacer referencia solamente en que son sumas de dinero en concepto de capital. No incorporan ni accesorios ni ningún otro ítem reclamado, solamente concepto capital. ¿Cómo se materializa este delito, esta acción dolosa? A través de la utilización de declaraciones engañosas, ocultaciones maliciosas o cualquier otro ardid o engaño. Es un delito de naturaleza dolosa y la pena correspondiente oscila entre los 2 y los 6 años de prisión. Entonces vemos y tenemos que hacer una distinción acá entre lo que es una infracción y un delito. Porque vimos que el artículo 46 de la Ley 11.683 también sancionaba como una conducta reprochable el no pago de un tributo mediante la utilización de un ardid o un engaño. Lo que ocurre en este caso es que si el no pago del tributo supera la suma de 100.000 pesos, dejará de ser una infracción y será un delito penal, que ya no estará sancionado con una pena de naturaleza económica, sino con una pena privativa de la libertad. La evasión agravada, en cambio, que está establecida y regulada en el artículo 2 de la Ley 24.769, tiene como hecho punible tres circunstancias. En primer lugar, evadir fraudulentamente el pago de un tributo nacional por un monto superior al 1.000.000 de pesos. La suma consignada, es decir, el 1.000.000 de pesos, deberá ser en concepto de capital. Podemos advertir entonces que en la evasión simple los montos requeridos son una suma superior a 1.000.000, una suma superior a 100.000 e inferior a 1.000.000. En cambio, en la evasión agravada, el monto requerido para que sea un hecho punible es un monto superior al 1.000.000 de pesos. Pero no solamente se da este hecho punible, sino que además la ley incorpora dos hechos punibles más. En segundo lugar es intervenir para ocultar la verdadera identidad del verdadero sujeto obligado al pago. En este caso, la suma evadida deberá ser mayor a 200.000 pesos. Y en el tercer caso es utilizar fraudulentamente exenciones, desgravaciones, diferimientos, liberaciones, reducciones o cualquier otro tipo de beneficio fiscal y el monto evadido supere la suma de pesos 200.000. Este delito, el de evasión agravada, también es un delito de naturaleza dolosa, pero la pena es muy superior a la que se aplica a la evasión simple, porque el mínimo es de 3 años y 6 meses de prisión y el máximo es de 9 años de prisión. Además debemos destacar que en este caso no se puede solicitar la extinción de la acción penal prevista en el artículo 16 de la Ley 24.769. Por último, antes de terminar este bloque, vamos a analizar la apropiación indebida de tributos nacionales. El hecho punible consiste en la apropiación indebida de tributos por parte de los agentes de retención y de percepción por una suma superior a los 10.000 pesos. Este delito es de naturaleza dolosa y la pena correspondiente
es de 2 a 6 años de prisión. En este caso, tampoco se podrá solicitar la extinción de la acción penal prevista en el artículo 16 de la ley citada. Con esto damos por concluido el tercer bloque y en el próximo capítulo terminaremos de analizar la ley penal tributaria y veremos algunos videos relacionados con ella. Continuaremos con el análisis de la insolvencia fiscal fraudulenta, cuyo hecho punible consiste en frustrar el pago de tributos, contribuciones y aportes a la seguridad social a través de la destrucción, inutilización, daño o desaparición de los bienes del patrimonio del deudor. Aquí tenemos que hacer una pequeña diferencia entre la figura del desapoderamiento del derecho civil y la figura del desapoderamiento del derecho penal tributario. Porque en materia penal tributaria, desde el momento en que el contribuyente que ha cometido un delito toma conocimiento de que la Administración Federal de Ingresos Públicos ha iniciado un proceso en su contra, ya sea administrativo o judicial, desde ese momento el contribuyente no podrá desapoderarse de sus bienes, no podrá frustrar el pago de un tributo mediante la destrucción, la inutilización, el daño o la desaparición de los bienes de su patrimonio. Como todos los delitos que hemos visto, es de naturaleza dolosa y la pena correspondiente es de 2 a 6 años de prisión. En este caso, tampoco se podrá solicitar la extinción de la acción penal prevista en el artículo 16 de la Ley 24769. Veamos ahora qué ocurre cuando estos delitos son cometidos por un funcionario público. El artículo 13 de la citada ley incrementa en 1/3 el mínimo y el máximo de las escalas penales si los delitos son cometidos, como dije recién, por un funcionario público. Además impone la inhabilitación perpetua para desempeñarse en la función pública. ¿Qué ocurre cuando los delitos son cometidos en beneficio de una persona de existencia ideal, una mera asociación o un ente que no tenga calidad de sujeto de derecho? En este caso, quienes serán perseguidos penalmente y luego condenados serán los directores, gerentes, síndicos, administradores, mandatarios, representantes o autorizados que hubiesen intervenido en el hecho punible. Esto significa que cuando una persona de existencia jurídica deja de pagar un tributo, no paga un tributo utilizando un ardid o un engaño, los directores, los síndicos, los gerentes, los mandantes y demás personas que hemos enumerado tienen que ser absolutamente conscientes de que pueden ser perseguidos judicialmente y penalmente con motivo de la comisión de una figura delictiva. El artículo 15 enumera una serie de delitos cometidos por asesores, escribanos, abogados y contadores. Básicamente, el primer apartado de este artículo establece que el que a sabiendas dictaminare, informare, certificare o diere fe de un determinado acto jurídico y que con motivo de ello se produjere la comisión de uno de los delitos enumerados en la ley, indudablemente también serán perseguidos judicialmente y pueden llegar a soportar una pena con motivo de la comisión de un delito penal. En este caso, las personas, ya sea escribanos, contadores, abogados o asesores que dictaminaren, dieren fe, certificaren, etcétera, etcétera, tendrán que saber que no solamente se les aplicará una pena de prisión, sino que además recibirán una inhabilitación para ejercer su profesión
por el doble del tiempo de la condena. ¿Qué ocurre cuando un delito es cometido por 2 o más personas? En este caso, si intervienen 2 o más personas, el mínimo legal es aumentado a 4 años de prisión. Recordemos que hasta ahora habíamos visto que las penas oscilaban en algunos casos entre los 2 y 6 años y en otros casos entre los 3 años y 6 meses y los 9 años de prisión. En el caso de que intervengan 2 o más personas, el mínimo legal aumentará a 4 años de prisión. Ahora, si el delito es cometido por una organización o una asociación que de manera habitual está dedicada a realizar este tipo de operaciones o acciones fraudulentas a los fines de evadir tributos al fisco, en este caso el mínimo se mantiene, que es de 3 años y 6 meses de prisión, pero lo que se aumenta es el máximo, pues se lo lleva a 10 años de prisión. Y para quien resultare ser el jefe de la banda u organizador, la pena mínima se elevará a 5 años de prisión. Vamos a hablar ahora de la extinción de la acción penal. Y ustedes se preguntarán, pero si hemos mencionado una serie de conductas reprochables desde el punto de vista penal, ¿cómo podemos hablar ahora de extinción de la acción penal? Pues bien, el artículo 16 de la Ley 24.769 establece la posibilidad de solicitar la extinción de la acción penal, pero solamente en los casos de evasión simple. La acción penal se extingue, pero para que ello se dé, el obligado debe aceptar la liquidación o, en su caso, la determinación que efectúe el fisco. Asimismo, debe regularizar la situación y pagar el monto total requerido, de manera total e incondicionada, antes de formularse el requerimiento de elevación a juicio de la causa. Este beneficio se otorga por única vez a las personas físicas o a las personas de existencia ideal. Recordemos que en el caso de las personas de existencia ideal, quienes deberán solicitar la extinción de la acción penal serán quienes están imputados penalmente, como es el caso de los directores, los síndicos, los gerentes, los miembros del Consejo de Vigilancia, los mandatarios, etc. Veamos, por último, si existe algún tipo de obligación respecto de formular una denuncia penal por parte de un funcionario público. El artículo 18 de la Ley 24.769 dispone que el organismo recaudador formulará denuncia una vez dictada la determinación de oficio de la deuda tributaria. Pero debemos aclarar que esto no es una obligación, no dice debe formular denuncia penal, sino que dice formulará denuncia penal. Por ello, si el funcionario público estima que no corresponde la denuncia penal por no existir hechos suficientes que justifiquen una denuncia, podrá perfectamente no formular la denuncia penal, pero deberá contar con un dictamen jurídico que lo respalde, esta decisión. La resolución, como dije recién, deberá ser, en la resolución que determina la no realización de una denuncia penal, deberá ser fundada y previo dictamen de un asesoramiento derivado del servicio jurídico. La formulación de la denuncia no impide la sustanciación de los procedimientos administrativos y judiciales tendientes a la percepción de los diferentes tributos. Por último, y esto es muy importante, el funcionario público, si advierte que los elementos de prueba que van a acreditar los diferentes hechos delictivos pueden llegar a desaparecer, le puede solicitar al juez penal competente y que interviene en la investigación que adopte las medidas necesarias de urgencia a los fines de resguardar los diferentes elementos de prueba que acreditarán el delito que ha sido imputado a una persona determinada. A continuación, veremos 2 videos relativos a la evasión fiscal que insumen aproximadamente 1 minuto y luego haremos un cierre de la clase. Si usted tiene una propiedad en la provincia de Buenos Aires, la provincia tiene una foto reciente de ella, esté donde esté. El relevamiento fotográfico bonaerense permitió conocer la verdad.
Más de 540.000 propiedades declaradas como baldíos son en realidad casas terminadas. Y otras 160.000 tienen mejoras no declaradas. La moratoria bonaerense es la oportunidad para regularizar su situación. Cumpla con la provincia. Moratoria bonaerense. Vence el 15 de mayo. Qué lindo es el mundial. Ver a todos juntos, todos con la misma remera, con el mismo gorrito, cantando las mismas canciones. Linda época para darse cuenta de que, aunque seamos diferentes, en algún punto todos somos iguales. Y si todos somos iguales, los que deben tienen que pagar. En este mundial, para nosotros, el rojo es deuda. Renta sale a la calle. Aprovecha los grandes descuentos en los intereses de tu deuda. Una vez que hemos visto los videos relativos a evasión fiscal, comenzaremos la finalización de este bloque, específicamente